Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta webinar que estamos presentando desde B-Secure en compañía con la empresa Thales. Me presento inicialmente, mi nombre es Santiago Pérez, soy arquitecto de seguridad de la empresa B-Secure. Nosotros somos una empresa con más de 19 años en el mercado, más de 19 años en experiencia ofreciendo servicios y productos de seguridad de la información. Nos acompaña también por otro lado la empresa Thales Security, quienes son especialistas, es una empresa francesa especializada en todo el tema o el ámbito de protección de datos. Nos acompaña Brian Rivera, quien es el líder de ventas de la empresa Thales, quien a continuación se va a presentar Brian. Sí, buenos días. Aquí, como les acaba de mencionar Santiago, soy Brian Rivera. Hago parte del equipo de ingeniería de preventas que cubre la región de Latinoamérica. Santiago y yo vamos a hablar sobre lo que es Transparent Encryption, donde yo en la última parte de la sesión les voy a hacer una breve introducción en la parte técnica y una demostración de nuestro producto de Volmetric Transparent Encryption. Siga adelante, Santiago. Ok, Brian, gracias. Bueno, el día de hoy la idea es presentar un pequeño una abrebocas de lo que es, de cómo la transformación digital está, digamos, transformando el esquema y la mentalidad de cómo las organizaciones están viendo ahora la protección de datos. Recuerden que en la zona de abajo de sus pantallas hay un cuadro donde pueden hacer sus preguntas que a medida de la presentación pues, la iremos respondiendo. Vemos a continuación un poco de lo que será nuestra agenda el día de hoy. Hablaremos un poco de la problemática que se está presentando con la evolución de los sistemas y cómo la transformación digital está impactando directamente la forma como las organizaciones deben afrontar los retos de seguridad de la información. Por otro lado, vamos a hablar un poco de las bases de la seguridad de la información y cómo estas empiezan a aparecer nuevamente, digamos, con la evolución y aparición de las nuevas tecnologías y conceptos. Una vez hablado de estos temas, nos introduciremos en la plataforma de seguridad de Volmetric y hablaremos un poco de cómo la solución de cifrado transparente, como lo mencionaba el compañero Brian, digamos, sus diferentes características son claves para reducir los riesgos asociados a la confidencialidad y protección de la información. Y finalmente, con la ayuda de Brian, haremos una breve demostración de lo que sería el producto ya en acción. ¿Vale? Inicialmente hablaremos de la transformación digital y de cómo esta evolución tecnológica está cambiando el paradigma de seguridad a nivel mundial. Hablamos de transformación digital, pero muchos se preguntarán, ¿qué es la transformación digital? La transformación digital, digamos, que no es más que la fuerte relación que existe entre tecnología y procesos de una organización. Digamos, cómo estos dos factores se integran para permitir optimizar procesos y flujos dentro del negocio de la empresa. Por otro lado, hablaremos un poco de lo que es diferentes conceptos, digamos, que toda esta evolución tecnológica está, pues, digamos, permitiendo mencionar hoy en día. Términos como lo que es la nube, el Internet de las cosas, hablar un poco de cómo ahora se está moviéndose la información por medio de dispositivos móviles y adicionalmente pues, con este flujo de información vemos cómo se llegan a conceptos de Big Data y de bodega de datos. De esta forma vemos cómo diferentes tipos de empresas están, digamos, siendo impactadas
por toda esta revolución tecnológica. Entonces vemos que empresas como el sector de transporte, vemos empresas como el sector de salud, de televisión, de entretenimiento, de ventas online, está haciendo o están, digamos, migrándose a la implementación de todas estas nuevas tecnologías. Vemos, por ejemplo, en las empresas en las empresas de medios de pago, por ejemplo, vemos que ahora los medios de pago ya no son yendo a una oficina, a una localidad física, sino que hoy en día lo que hacemos los ciudadanos es muchas acciones, digamos, digitales. Por otro lado, el sector de la medicina, vemos cómo, digamos, los médicos, el sector salud, hace uso de la tecnología para presentar o para generar informes, digamos, médicos. El sector del entretenimiento, pues hoy en día vemos ya todo el tema de la era digital, de la televisión digital y de los contenidos digitales. Transporte, por ejemplo, vemos cómo hoy en día se han implementado diferentes aplicaciones, pues pongo en mención, por ejemplo, una Waze, que pues, obviamente por el uso de la tecnología nos está ayudando a facilitarnos la vida. Por otro lado está el tema de las compras, pues que ya es un tema, digamos, que viene de hace muchos años, pero pues que ahorita lo vemos con mayor enfoque. Pues vemos ahora que uno, digamos, en un caso uno puede realizar hasta compras de mercado, por ejemplo, online. Y por otro lado, pues los sistemas de entretenimiento a bordo, pues ahora vemos sistemas digitales en aviones y hasta, digamos, en buses, digamos, en buses intermunicipales ya se está, digamos, viendo estas opciones. ¿Cómo está sucediendo, digamos, toda esta evolución tecnológica? Inicialmente vemos cómo las empresas han dejado de invertir en centros de datos físicos y, digamos, han optado por la sencillez y la facilidad de acceso de los servicios que prestan, digamos, los proveedores de nube, servicios como infraestructura y sistemas de storage en la nube. Por otro lado, vemos cómo la transformación digital ha permitido que el volumen de datos que se maneja hoy en día nos lleven a tocar términos nuevos como las bodegas de datos y el Big Data. Por otro lado, como lo mencionaba anteriormente, todo el tema de pagos, que ha tenido una evolución importante, en donde hoy en día vemos que las entidades financieras han optado por un modelo por el medio del cual los usuarios o sus clientes pueden realizar sus operaciones por medio de dispositivos móviles sin tener que dirigirse físicamente a una oficina, a una sucursal. Y finalmente vemos cómo ha pasado de tener unos pocos dispositivos conectados a un término como el Internet de las Cosas, en donde ya tenemos diferentes objetos conectados a Internet y, digamos, generando información, pues, generando información y transmitiendo información de gran importancia, de gran validez. Esto ha aumentado la preocupación de los diferentes gobiernos a nivel mundial por la protección de la información que circula por los sistemas informáticos, obligando a los mismos a implementar diferentes medidas y requisitos para proporcionar un mayor control sobre el uso que se le está dando a la información. Vemos como Canadá, en este gráfico vemos como Canadá, Estados Unidos y digamos que gran parte de los países europeos han implementado medidas fuertes y controles regulatorios de mayor nivel de exigencia en el cumplimiento y que permiten mitigar el mal uso de la información confidencial. Vemos como Colombia en este momento tiene un nivel moderado, pues algunas regulaciones, algunos lineamientos, digamos que los está adoptando, está
digamos, haciendo pruebas, testeando regulaciones internacionales para saber qué manejo debe dar, digamos, a toda esta información que está moviéndose a nivel mundial. Estas regulaciones están siendo escritas con alcance extraterritoriales y sin importar el tamaño de las organizaciones. Han sido incluidos estrictos lineamientos de cómo los datos son usados y qué acciones deben ser ejecutadas en el derecho al olvido. ¿Qué limitaciones deben ser impartidas cuando los datos se encuentran alojados fuera de los territorios desde donde son generados? ¿Y cuáles son las posibles penalidades a las cuales se ven involucradas las empresas que infrinjan estos términos? Digamos que de esta manera vemos cómo muchas empresas que no tienen el nivel de madurez para implementar un sistema de protección de datos, de cierta manera se están viendo obligadas por medio de las regulaciones a implementar o optar por medidas de seguridad. Entonces, todo este tema regulatorio está siendo impartido, digamos, a nivel mundial y está haciendo que las organizaciones cambien su pensamiento en protección a la información. Una de las estadísticas, uno de los casos significativos o de gran importancia que estamos viendo hoy en día es el volumen, la cantidad de organizaciones que están promoviéndose o están moviendo su infraestructura tecnológica hacia servicios como la nube. Vemos un gran crecimiento de las organizaciones que están moviendo aplicaciones. Las organizaciones hoy en día se preocupan más por tratar de agilizar o migrar lo más rápido posible diferentes aplicaciones, infraestructuras, servicios a la nube, pero no están teniendo en cuenta, digamos, el potencial riesgo que puede llegar a existir en la nube con su información. Es decir, solicitan servicios de infraestructura, de storage, de almacenamiento, pero no tienen en cuenta antes de todos los lineamientos y todas las problemáticas que pueden existir alrededor de la protección de la información. Otro tema importante es Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es un tema que para el 2020 se estima que se va a tener cerca de 25.000 millones de objetos, dispositivos, relojes inteligentes, dispositivos celulares, ropa, cámaras, televisores inteligentes, conectados a la red y digamos que de cierta manera compartiendo información confidencial o sensible. Entonces, existe una gran preocupación en qué pasa con toda esta información que se está moviendo, ¿cierto? Hablando de esto, digamos, ¿qué está ocasionando toda esta transformación digital? Esta transformación digital está realizando, digamos, permitiendo que las organizaciones empiecen a preocuparse nuevamente y a poner un mayor empeño en lo que es la protección de todo lo que es el dato per se, la información que está almacenada en sus servidores, en sus bases de datos, en su infraestructura. Esto hace que las organizaciones permitan garantizar un nivel de confidencialidad de la información sensible mediante el uso de diferentes estrategias de cifrado y de protección de información. Un poco de lo que es, digamos, el modelo antiguo o el modelo tradicional de protección es basado, digamos, en la implementación de diferentes tecnologías o estrategias de seguridad del perímetro, ¿ya? Pero vemos cómo esta protección tradicional está desapareciendo un poco con la aparición de nuevas tecnologías como es la nube y sus diferentes, digamos, estrategias, como les decía al principio, la nube, el Internet de las Cosas,
todo lo que tiene que ver con bodega de datos y qué manejo se le está dando a estos datos que están, digamos, almacenados en Internet. Un poco, traigo a colación, digamos, dos ejemplos muy sonados últimamente. Uno corresponde al caso de HBO y va un poco más orientado, los casos van un poco orientados a como lo dice el título, la historia sería diferente, sí. Para el caso de HBO, como todos sabemos, digamos, Game of Thrones es una de sus series estrellas, líderes, y sufrió un ataque por medio del cual los ciberdelincuentes lograron llegar al contenido, a las carpetas o a las rutas en donde se encontraban, se encontraba el último capítulo, digamos, estrella de una de sus temporadas de Game of Thrones, y pues fue filtrado, fue publicado, y digamos que esto a nivel de impacto tuvo un daño reputacional allí, pues latente a HBO, y pues financiero, porque pues HBO lo que hace es vender el servicio de streaming, de presentación de las series por internet. Entonces al haber sufrido este ataque, digamos que perdió todos esos usuarios posibles que se iban a conectar, digamos, a ver la serie. Y por el otro lado, digamos, por el otro lado que tengo el ejemplo, está Equifax. Equifax, para los que no sepan, Equifax es hacer de cuenta un data crédito en Estados Unidos. Es una de las mayores centrales de riesgo, y básicamente lo que sucedió fue por un componente de software, los atacantes, digamos, lograron penetrar esa aplicación y lograron llegar a la base de datos. Extrajeron una base de datos de cerca de 145.000 millones de registros, lo que significa cerca del 50% de los habitantes de Estados Unidos. Eso es un número muy significativo. Haciendo un poco la relación, es casi 3 veces la población de Colombia. ¿Y qué obtuvieron? Tuvieron la base de datos donde pues, básicamente tenían información como el número de seguridad social, la dirección, el nombre, el teléfono, información que podían utilizar para suplantar, para pedir créditos, para pedir diferentes tipos de servicios o productos a nombre de otras personas. Entonces va un poco orientado a qué hubiera pasado a estas dos organizaciones si hubieran tenido un esquema de protección de datos robusto y seguro. Básicamente, pues como dice el título, la historia hubiera sido diferente. Estos ciberdelincuentes hubieran obtenido la base de datos o el capítulo de la serie, pero esa información no hubiera estado cifrada. Entonces digamos que para los atacantes esto hubiera sido en vano. Lo que se trata con la protección de la información es reducir el valor comercial de la información, de los datos. Pues normalmente los atacantes, los ciberdelincuentes, lo que hacen es sacar todo esto y revender de cierta manera la información que extraen de las organizaciones. Un poco de estadística hemos visto en informes de seguridad de Thales y Ponemon Institute que las organizaciones año tras año van implementando, van adoptando medidas, estrategias de protección de información más robustas, más fiables, que protejan con mayor control toda la información sensible de la organización. ¿Cuáles son las principales, digamos, estrategias o iniciativas para implementar una medida de protección de datos? Inicialmente hablamos de regulaciones, pues, por implementación de regulaciones, por cumplimiento de todas estas regulaciones. Digamos que las organizaciones deben implementar medidas de protección, de cifrado y de control de acceso a la información sensible. Por otro lado, tenemos
todo lo que tiene que ver con acuerdos de niveles de servicio, que básicamente es asegurar a nuestros clientes que toda la información que nos van a compartir o van a almacenar en nuestros sistemas tiene controles de seguridad y controles de protección robustos y que su información todo el tiempo va a estar protegida. Otro tema, pues la exfiltración de datos es normal, todos los daños financieros y reputacionales que pueden acarrear, digamos, la exfiltración de datos de cualquier organización. Otro tema es la necesidad de proteger los datos en la nube. Básicamente va orientado un poco a que nuestra información, al estar en una nube que está compartida, digamos que ni el proveedor de la nube ni las diferentes organizaciones o clientes de esa misma nube puedan llegar a tener control a nuestra información. Entonces, es un poco de cómo asegurar la información que estamos transmitiendo a las nubes, la información, las aplicaciones que estamos cargando en la nube. Y otro tema que es muy importante es el tema del Big Data, que es todo lo que pueden llegar a hacer las organizaciones con el análisis de la información de toda la información que se está almacenando, todas las bodegas de datos. Esto es muy utilizado, digamos, para generar diferentes estrategias o campañas de mercadeo de las diferentes organizaciones. Actualmente, digamos que existen paradigmas sobre la protección de la información que es utilizada mediante algoritmos de cifrado, paradigmas como la complejidad, la eficiencia o, digamos, performance y lo que sería como el costo de implementación. Pero vemos que con las nuevas tecnologías esto ha cambiado un poco. Hablando un poco de la complejidad, vemos cómo tradicionalmente las organizaciones implementan una infraestructura independiente para cada caso de uso. Por ejemplo, para cifrar base de datos implementan una tecnología de una marca específica con un costo asociado. Para el almacenamiento y la tokenización, otra tecnología. Y así para cada una de sus necesidades van implementando tecnologías, digamos, de diferente marca, diferente estrategia. Por el lado del performance, actualmente se utilizan estrategias y metodologías que permiten el uso de componentes de cifrado de los procesadores de última generación, lo que acelera el proceso y disminuye significativamente la latencia y el temor que se tenía sobre el rendimiento de los sistemas. Y por el lado de los costos, vemos cómo una solución como la que estamos presentando el día de hoy se integra en una sola plataforma y permite de manera centralizada la protección, digamos, o permite cubrir todos estos casos de usos que mencionábamos anteriormente. Es así como Vormetic presenta una plataforma para la protección de información, la cual es muy completa y abarca todo el espectro de necesidades o requerimientos de la organización. Al ser una plataforma centralizada, se convierte en una solución estratégica, flexible, escalable y eficiente para asumir todos los retos de protección de la información. Un poco de, digamos, cuáles son los 3 factores principales del cifrado transparente. El primero es el cifrado a nivel de file system de la información, de los datos que tenemos almacenados, por medio de políticas y reglas y controles muy granulares, podemos permitir el control, digamos, de acceso privilegiado de usuarios, de usuarios como root, de usuarios como administradores de base de datos, y adicionalmente están la capacidad de integrarse con diferentes sistemas de auditoría o de sistemas como SIEM para brindar una mayor visibilidad y una automatización a todo lo que esté sucediendo, digamos, con nuestra información. ¿Cuáles son las principales características de cifrado transparente de Vormetic? Digamos que hacer transparente, el término transparente es un poco orientado
a que no requiere mayor cambio en la infraestructura. Es una solución basada en software y que no requiere cambio, digamos, en bases de datos, en estructuras de las bases de datos, en cambio en, no sé, en los flujos de trabajo de las diferentes aplicaciones. Es una implementación simple, escalable y rápida, pues al ser una solución basada en software que no requiere ningún ajuste en sus aplicaciones, digamos que para la empresa o para la organización tiene un impacto muy bajo. Temas de compliance, pues con todos los algoritmos y todas las estrategias de protección que tiene esta solución, digamos que cumple con los diferentes niveles regulatorios, los niveles de compliance que existen, digamos, en el país. La solución está en la capacidad, digamos, de proteger bases de datos, servidores físicos, virtuales, proteger file system, storage. Entonces es una solución muy integral que cubre todas las necesidades o requerimientos de protección de las organizaciones. Y pues básicamente ayuda con el cumplimiento y las mejores prácticas de la organización para tener un control y una mayor visibilidad de lo que está sucediendo con nuestra información al interior y al exterior de la organización. A continuación mostraremos un poco de cómo es la arquitectura de Transparent Encryption y pues cómo es su funcionamiento. En este caso le doy la palabra a nuestro compañero Brian, que nos va a explicar un poco de cómo es todo el flujo de trabajo de Vormetric Transparent Encryption. Brian, adelante. Muchas gracias, Santiago. Bueno, para comentarles sobre la arquitectura de nuestra solución de Vormetric Transparent Encryption, nosotros, como ya lo ha mencionado Santiago, nos encargamos de cifrar y proteger los archivos a nivel de file system, ya sean bases de datos, archivos de algún tipo de estructura que sean valiosos e importantes para tu compañía. Nosotros podemos proteger la información, estos archivos de información, utilizando un agente. Este agente se instalaría en el servidor donde residen tus datos. Ya como se ha mencionado anteriormente, este servidor puede ser un servidor físico, un servidor virtual o un servidor que también resida en la nube como parte de una infraestructura como servicio. Por medio de este agente, nosotros estaríamos cifrando los archivos utilizando llaves simétricas con el formato de AES 128 y AES 256, donde el agente, la aplicación que instalamos en tu servidor, sería la única que se encargaría de comunicarse con el Data Security Manager. Este agente se comunicaría con el Data Security Manager para recibir la llave de cifrado que nosotros generaríamos dentro del Data Security Manager para que exista solamente en un contexto seguro. Ya de ahí también estaría recibiendo la información que habilita la política de acceso, en donde nosotros podemos especificarle a la gente que le permita el acceso solamente a esos usuarios y a esas aplicaciones que requieren la información en claro. En el caso de una base de datos, nosotros estaríamos permitiéndole el acceso al motor de bases de datos para que pueda leer y escribir la información en claro. Ya cualquier otro tipo de usuario, otro tipo de aplicaciones, nosotros estaríamos implementando una política, una regla en la política donde no tendrían acceso o no tendrían acceso a la información en claro. Como lo puedes ver en nuestro diagrama, nosotros podemos inclusivemente proteger a información de los usuarios privilegiados. Cuando nos hablamos de usuarios privilegiados nos referimos en este caso al root o al administrador. Normalmente, en la mayoría de los casos, un administrador o el root mantiene control total sobre toda la información de tu servidor. En este caso, nosotros podemos distinguir para que ese usuario no tenga la información en claro, solamente los usuarios autorizados y aplicaciones puedan ver la información en claro. Ahora, cada vez que el agente detecta una intrusión, detecta un intento de acceso a tu información que estás protegiendo con Transparent Encryption, el agente va a crear un registro, va a crear una línea donde nosotros podemos observar quién fue el que trató de acceder, con qué programa y qué trató de hacer. Esa información es enviada al Data Security Manager
hace parte del bitácora, en el cual nosotros con el Data Security Manager también ofrecemos una integración con tus herramientas de SIEM que ya tengas implementadas en tu compañía. Así que podemos configurar el Data Security Manager para que reenvíe toda esta información importante a tu SIEM y puedas generar una alarma o consumirla por un reporte mucho mejor. Ahora vamos a hablar más sobre cómo es una política de acceso, cómo nosotros ofrecemos esa configuración de control de acceso granular sobre esos archivos que estamos protegiendo con Transparent Encryption. Nosotros podemos especificar el control de acceso de la siguiente manera. Nosotros especificaríamos qué usuario o qué aplicación tendrían acceso. De la parte de los usuarios pueden existir en el contexto local del servidor o también pueden hacer parte de un Active Directory, el cual nosotros estaríamos configurando con el Data Security Manager para que podamos recibir el contexto de sus usuarios. También podemos especificar las aplicaciones, como lo pueden ver en el diagrama, para que escojamos qué aplicaciones tienen acceso y cuáles no. También podemos especificar el tipo de operaciones que estaríamos permitiendo a los usuarios o aplicaciones. Nosotros podemos restringir o solamente permitir operaciones como de lectura, escritura, cambios de permisos de archivo, etc. También podemos especificar cuándo se tiene acceso a la información. Un ejemplo muy claro puede ser en el caso de que tú tengas un usuario que es un contratista y solo necesitas que esta persona vea la información durante un requerido tiempo. Podemos especificar unas horas en las cuales estaremos permitiendo acceso y en otras no. Ya por último, en la parte de recursos estaríamos especificando qué tipo de archivos tienen acceso, qué carpetas, qué rutas, etcétera. Ahora, todo el control de nuestras soluciones de Data Security Manager, todas las soluciones que la plataforma Wordmetric en sí ofrece, incluyendo Transparent Encryption, pueden ser integradas con un SIEM. Esto lo hacemos para que una herramienta como SIEM que se encarga de consumir información y ofrecer las características de un reporte mucho mejor de alarmas, en donde si nuestra solución de Transparent Encryption llega a detectar que un usuario no autorizado intentó acceder a tus datos, esta alarma la puedes recibir a tiempo real y podrías tomar una acción inmediata. Ya, ahora en este momento les voy a hacer una breve demostración de cómo estaría trabajando una herramienta de Transparent Encryption sobre un servidor de Windows 2012. Así que por favor se pueden dirigir a la parte de Screen Share, ahí van a poder ver mi pantalla, donde en este momento les estoy mostrando mi ambiente virtual, en donde les voy a hacer la demostración de un Data Security Manager virtual, el cual tengo implementando para Transparent Encryption sobre el servidor de Windows 2012. Nuestra plataforma Wordmetric, el corazón de la plataforma Wordmetric, es el Data Security Manager. Este Data Security Manager lo ofrecemos en 3 diferentes versiones. Una de ellas es virtual y las otras 2 físicas. La diferencia de cada uno de estos Data Security Managers ya conviene de los requerimientos de FIP 140-2, en los cuales hablan de la seguridad criptográfica que necesita tu compañía. En este momento les voy a hacer la demostración con un Data Security Manager virtual, el cual cumple con los requisitos de FIP 140-2, nivel 1. Este Data Security Manager está configurado en alta disponibilidad, así que tú puedes configurar más de un Data Security Manager para que siempre tengas la información disponible. Esta arquitectura se maneja de modo activo-pasivo. Y ya entrando en detalles de la parte de Transparent Encryption, vamos a ver cómo es que yo tengo configurado mis políticas de acceso. Entonces voy a ingresar a la sección de host. Aquí es donde yo voy a poder ver los servidores que están registrados con mi Data Security Manager. Vamos a ingresar al servidor de Windows 2012, donde yo tengo implementado Transparent Encryption, y estaré ya mostrándoles la información específica de las políticas y las rutas que estoy protegiendo con Transparent Encryption.
Entonces, ingresando acá a la parte donde dice GuardFS, que significa Guard File System, y ahí ya estaríamos viendo las dos políticas de acceso que tengo implementadas en este servidor y las rutas que está implementando. Para esta demostración nos vamos a enfocar en la política de Windows Operational y van a poder observar la ruta que estoy protegiendo es una carpeta llamada VIP Data en el disco duro C. Si le damos clic al nombre de la política, vamos a poder ver la información, toda la información acerca de esta política de acceso, en donde nosotros podemos observar que son unas reglas específicas que tienen un orden como tal. Y ya estaríamos acá mostrando la llave de cifrado que estoy utilizando para cifrar esos archivos, para protegerlos. Como ustedes pueden observar, es una llave de AES-256. Ahora, entrando en detalle de las reglas de esta política, nosotros vamos a entrar en detalle una por una. En la regla número 1 estamos permitiendo, como pueden ver el efecto, solamente permitiendo el acceso a la metadata, es decir, a los atributos de los archivos para que la información básica de esos archivos que estamos protegiendo pueda ser observada por todos los procesos y todos los usuarios. Es decir, que puedan ver el nombre, que puedan ver el tamaño, cuando fueron creados, cuando fueron modificados. Esta información no la ciframos, es información básica y no es ningún tipo de riesgo de seguridad. Ya entrando en detalle de la regla número 2, es donde nosotros especificamos a un grupo de usuarios denominado usuarios autorizados, en donde yo estoy permitiéndoles todas las operaciones y aplicando la llave, es decir, estaría descifrando la información. Entonces, si regreso brevemente a mi máquina virtual de Windows 2012, donde en este momento estoy ingresado como Brian Rivera. Brian Rivera es un usuario que hace parte de esos usuarios autorizados. Así que cuando yo vaya a ingresar a los archivos de la carpeta de VIP Data en el disco duro C, es la que yo tengo implementada con mi política, voy a poder ver la información sin ningún inconveniente, de manera transparente. La información, a la hora de yo abrir esos archivos, voy a ver que los archivos están en claro, no hay ningún tipo de intrusión, el usuario nunca se da por cuenta de que hay una seguridad implementada. Ahora, ¿qué sucede si vamos a la siguiente regla o vamos a ingresar a estos archivos como un usuario privilegiado, es decir, como el administrador? Entonces, en este momento yo voy a ingresar como el usuario un segundo que voy a ingresar. Disculpen la interrupción, tuve un pequeño inconveniente con mi computadora, pero ya voy a ingresar. Perfecto, en este momento vamos a ingresar como administrador. Y aquí vamos a volver a ingresar a la misma ruta, que es la de VIP Data. Ahora, para especificar exactamente qué tipo de acceso le estoy permitiendo al administrador, regresamos al Data Security Manager y observamos la regla número 3. Es decir, en este momento vamos a hablar de los accesos privilegiados, que hace parte del administrador, en donde yo les estoy especificando solamente el acceso a lectura y no estaría aplicando la llave. Así que a la hora de nosotros abrir estos archivos, vamos a ver la información cifrada. Entonces nosotros ingresando acá, vamos a la ruta de VIP Data, le damos acá y como pueden observar, los mismos archivos que yo abrí como usuario autorizado donde está la información en claro, ya para el administrador la información estaría siendo cifrada. Por último, ya para cerrar la parte de la política de acceso,
La regla número 4, que es la que nosotros diseñamos, para cualquier tipo de usuarios y procesos que nosotros no tenemos especificados en las reglas anteriores, pues estaría denegando el acceso y estaría generando lo que es una auditoría, un registro dentro del bitácoros del Data Security Manager, donde estaría yo viendo información de la cuál fue el usuario no autorizado que intentó acceder a los datos. Entonces, regresando ya a la máquina virtual de Windows 2012, voy a ingresar como un usuario que no está especificado bajo las reglas anteriores de la política. Si intentamos acceder a los archivos, el acceso es denegado. En este momento, la aplicación no puede falla abrir el documento, y es porque el agente le está denegando el acceso al archivo. Lo mismo sucedería en la subcarpeta. Y es de esta manera que nosotros implementaríamos Transparent Encryption. Como ustedes pueden ver, es una solución bastante fácil y es completamente transparente al flujo de las aplicaciones y de los documentos, de los archivos que estaríamos protegiendo. Y esto ya concluiría lo que es la parte de mi demostración. Ok, Brian, muchas gracias. Muchas gracias por la demostración tan completa que nos acabas de presentar. Con eso ya finalizaríamos lo que es la presentación de esta webinar y digamos de esta solución de protección de datos. Dejamos abierto unos 5 minutos por si los audientes tienen alguna pregunta o algún comentario. Recuerden que lo pueden hacer en la zona de abajo de sus pantallas, en donde dice Ask a Question. Entonces, esperamos unos 5 minutos, preguntas, dudas, y la vamos solucionando. Bueno, por el momento no vemos ninguna inquietud, ninguna duda. Ahí en la pantalla están viendo nuestros datos de contacto. Nos pueden seguir por redes sociales y está, digamos, el correo donde nos pueden contactar y hacer cualquier tipo de duda o inquietud que tengan acerca de la solución. Muchas gracias a todos por la participación y esperamos verlos de nuevo en contacto por correo electrónico. Muchas gracias a todos. Feliz día. Hasta luego. Ok, un momento. Tenemos una pregunta. Nos indican si dice, ¿puedo hacer instalaciones en masa de la gente sobre mis servidores? La solución es una solución basada en software de la gente. Entonces, básicamente lo que hay que tener o lo que hay que analizar es ver en qué servidores está la información sensible, digamos, que queremos proteger, y sobre estos servidores instalar el agente. Es decir, se instala un agente por sistema operativo. Entonces, sea
un servidor físico, sería un agente, digamos que en este servidor existe la información que vamos a proteger, y para máquinas virtuales, digamos, si tenemos un sistema de virtualización como un SX y tenemos dentro de este SX 5 servidores entre base de datos y, no sé, un file server, digamos que serían 5 agentes sobre cada uno de estos sistemas operativos. Tenemos otra pregunta, dice, tengo una inquietud, que tiene un equipo cifrado y un archivo es visible para un usuario con permisos. Ok, la misma pregunta. ¿Qué pasa si el usuario decide enviar ese archivo que se encuentra cifrado, pero visible solo para el usuario autorizado? ¿El otro usuario podría ver los inconvenientes? Como lo mostraba ahorita el compañero Brian, dependiendo de las reglas y las políticas que tengamos configuradas en la consola principal, en el Data Security Manager, si el usuario tiene el permiso, digamos, para mover el archivo, lo podría, digamos, retirar de la carpeta o de la ruta donde está y enviarlo por correo electrónico. ¿Qué sucede? Lo puede enviar por correo electrónico, pero la persona que lo recibe debe tener configurada una política idéntica de la política de donde retiró, digamos, el archivo, ¿ya? Si el archivo va de A a B, y en A yo tengo configurada una política, esa misma política debería estar configurada en el, digamos, en el B, en el receptor, donde voy a, digamos, a guardar el archivo. De esta forma, digamos que la persona que se encuentra autorizada podría ver la información. Tenemos otras preguntas. A ver. Sí me gustaría retomar brevemente la primera pregunta, donde preguntaron sobre si se podía hacer el despliegue de los agentes en masa. Me gustaría decir que en este momento que sí podemos hacer eso. Nosotros contamos de una herramienta que se llama Thales Orchestrator, en la cual nosotros podemos automatizar la instalación y la registración, el despliegue en general de la gente. Así lo podemos hacer, y así en este momento ha sido implementado por clientes de nosotros aquí en los Estados Unidos, donde nosotros tenemos miles de servidores en los cuales hemos hecho ese despliegue de manera automática. Ok, gracias, Brian. Aquí nos hacen otra pregunta sobre Amazon, sobre AWS. Nos dice, ¿está soportado para AWS? ¿Puede automatizar la instalación sobre las instancias S2 de Amazon? Sí está soportado. Sí se puede realizar la instalación sobre instancias de S2 de Amazon. No sé, Brian, si tienes algún aspecto técnico allí para soportar esta pregunta que nos hace el ambiente. Sí, acerca de AWS, nosotros hacemos soporte, nosotros podemos hacer ese despliegue de manera como máquina virtual. En este momento, el Data Security Manager es ofrecido como máquina virtual en lo que es Amazon Marketplace. También contamos con esta misma configuración en lo que es Microsoft Azure, de la misma manera, y nosotros también podríamos hacer el despliegue de manera automática sobre la infraestructura de S2. Solamente, como tal, yo les mencioné, Thales Orchestrator es lo que nos habilita poder tener ese tipo de acceso, y es otra máquina virtual la cual podríamos hacer el despliegue dentro del ambiente de la nube. Ok, gracias. Brian, otro cliente nos pregunta, ¿para File Server utiliza las ACLs del Active Directory para limitar el acceso? No, nosotros solamente estaríamos utilizando el Active Directory para recibir información del nombre del usuario, y ya nosotros estaríamos especificando las reglas dentro de la Security Manager para que a la gente las implemente. Ok, gracias. Bueno, ¿no hay más preguntas? Por el momento. Entonces, pues los esperamos. Pueden escribirnos al correo que ven en pantalla, y con mucho gusto todas las preguntas, todas las inquietudes. Disculpa, hay llegó una última pregunta en este momento sobre los HCM. Ok, listo.
digamos que esta es la última porque se nos va ya a agotar el tiempo. Entonces, cualquier duda que tengan, con mucho gusto podemos resolverla al correo. La última pregunta dice, ¿puedo generar mis llaves en mi propio HCM y cargarlas a la herramienta para cifrar? Con esto, pues con estas llaves, la respuesta es sí. Digamos que la consola centralizada de Vormetric permite que el cliente brinde su propia llave, el término bring your own key. De esta manera la plataforma puede gestionar, digamos, las llaves que el cliente nos proporcione. Hay que tener en cuenta que para que la llave se pueda utilizar en Transparent Encryption tendría que ser una llave simétrica de los formatos de AES, ARIA o Triple D. Ok. Nos hacen la última pregunta, ya se nos va a acabar un poco el tiempo. Dice, ¿la solución viene con una línea base de agentes o nodos donde se desplegaría o puedo instalar en cualquier componente de mi red? No entiendo muy bien la pregunta. Digamos que son agentes que se instalan en la infraestructura que se vaya a proteger, sea de base de datos, sea Yo creo server, que, sea storage. Dime. Santiago, están hablando de los sistemas operativos. En este caso, yo quiero reiterar de que la compatibilidad de nuestros agentes hoy en día es de los sistemas operativos de Windows, de Linux y de Unix, como lo es AIX. Sobre estos sistemas operativos, nuestro agente puede operar. Ok, listo. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. No duden en contactarnos a los teléfonos o el correo de contacto. Gracias, Brian, por tu apoyo. Feliz día a todos.